Buenos días, niños, jóvenes de cuarto medio. Esteban. Esa foto, Esteban. A Ricardo, qué chistoso. Hola, Esteban. Hola, Ricardo. Hola profesora, ¿cómo está? Bien. Buenos días. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Hace frío acá en Me Quillota. encuentro perfectamente. Sí, Sí, aquí igual. me Estoy puse muerto estos de frío. guantes. Me puse los guantes sin dedos porque empiezo como a congelarme un poco. Está lindo el sol. Está muy lindo el sol. Allá también. Hola, ¿Ah? hola Ricardo y Sí, aquí Esteban. también hay sol, pero hace un frío. Hace frío. Hola tía Leslie, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo Ay, el estuvo ese Héctor fin no de lo semana alcanza. largo? Muy Ay, bien, no muchas lo gracias. alcanza. Qué Ay, no bueno. encuentro lector. Parece que tengo que ampliar acá, tía Leslie, como lo hice antes. No, tampoco. Ahí sí. Es que como el sistema es nuevo, entonces, o sea, lo tuve que sacar el que tenía y descargar el último, que extrañamente tía decía 5.1. No sé por qué. Ahí sí, el Matías. Hola, Matías. El Noé se quiere portar mal. No, Oh, perdón. perdonen, niños. Es que él es muy loco. Lo voy a dejar afuera porque quiere ir a pelear con el perro del vecino. Esta parte la voy a tener que cortar, tía Leslie, cuando vaya a editar la clase. Hoy no puedo la ventana. Hoy parece que mi sobrino la cerró. ¡Qué atroz! ¿No? Es donde está húmedo. Le puse un pedazo de plumavit para que no mirara, pero es muy porfiado, ¿no? Es porfiado, ya. Perdonen. Ahí. Es muy porfiado, él tiene hiperactividad. Rompe todo lo que le pongo para que no mire hacia afuera. Ayer quería ir a pelear con el perro en plena lluvia. Eh, a ver, ¿a quién más tengo? Denise. Esteban, Héctor, Denise, Ricardo. El Axel no lo he visto, que llega súper temprano. Vicente Toledo está también. Niños, a medida que me han ido enviando las tareas, yo he ido subiendo las notas igual a Betel y guardo el borrador por si acaso para cualquier duda. Y si alguien tuviera algún problema, me tiene que escribir al profesora Gabriela 2020 para que yo pueda, digamos, buscar una solución si alguien tiene alguna dificultad, ¿ya? Sea de conexión o de otra naturaleza. La semana pasada estábamos viendo a Gabriel García Márquez, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bicho, tú que estuviste. No Yo les he llegué muy mandado. tarde de esa clase. Sí, Ricardo, dime más. Yo llegué muy tarde en esa clase, así que no me acuerdo mucho. Me ayudaron a leer la vida de Gabriel García Márquez, porque en base a esos dos PPT, sí, bueno, cuando diga el ministro de Educación, cuando volvamos, les voy a hacer una prueba en base a eso, a esos dos PPT, porque es importante que lo conozcan a Gabriel García Márquez por cultura general, ¿ya? Y les voy a dar una lectura que es el coronel no tiene que le escriba, pero ese ya yo creo que va a ser presencial obviamente esa prueba, pero se las voy a mandar en PDF, ¿ya? Para que ante cualquier cosa, yo creo que ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Oye, ese gato, Sebastián, Sebastián Pineda. Hola, Eh, profe. qué divertido el La tía gato. Leli. Es un gato. Hola, Sebastián. Hola. Y ya voy a compartir la pantalla, jóvenes. Eh, lo interesante de Gabriel García Márquez es que él es un buen escritor porque es un buen lector,
Ya ahí se cumple lo que no es nada solamente una inspiración o suerte. Ya él sabía mucho, él era un excelente lector, leía en inglés, hacía, digamos, mucho tiempo que él tenía estas características, además de haber nacido en un lugar bastante especial. Yo no sé, ustedes se acuerdan, pero voy a tratar de hacer un repaso. Niños, nosotros empezamos con los poetas del siglo XIX, que son los poetas franceses, ya los poetas románticos. Yo les hablé de algunos poetas y también les hice un video sobre el poema Albatros de Baudelaire, que es un poeta maldito, muy importante. Yo les decía que a partir de ahí hay una ruptura en la literatura y en el arte, donde se comienza a considerar bello aquello que antes no era considerado bello, o sea, donde se rompen los esquemas y lo que era tradicional dentro de la literatura. Ya, eso es importante. Desde ahí, esa ruptura y esa forma de ver el arte, la literatura, la pintura, la escultura, la música, no ha dejado de cambiar, sigue siendo disruptiva. Y en el proceso o en el periodo donde más se dan estas grandes rupturas es justamente en el siglo XX, en el arte, y es por eso que nosotros vimos el surrealismo. Dentro del surrealismo, en la clase anterior a esta, vimos el boom literario y nombramos a Gabriel García Márquez como uno de los personajes más importantes. Y yo les explicaba qué significaba el boom, ¿se acuerdan? Y que el boom tenía que ver con el boom de ventas, de venta de las novelas. Comienzan a venderse una gran cantidad de novelas hispanoamericanas en Europa. Comienzan a ser traducidas a diferentes idiomas. Es más, se considera que hay 3 libros importantes en el mundo, que son la Biblia, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Él es producto de la crianza que le dieron sus abuelos, a él lo criaron los abuelos, y estos abuelos, el abuelo era coronel, y él dice que se inspiró en su abuelo para crear la imagen del coronel Aureliano Buendía, ¿ya? Todos estos relatos que son propios del Caribe, de este clima, que ustedes mismos me decían en la clase anterior, es un clima donde llueve, hace calor, donde hay vegetación que no existe en otras partes, donde hay insectos que no existen en otras partes, donde hay serpientes, donde hay animales salvajes y donde el ser humano aprende a sobrevivir con ese clima, que es un clima bastante complicado, ¿ya? Eso era lo que veíamos, ¿verdad? En la clase del boom literario. O sea, es primera vez que América Latina y en lengua castellana se pasa a tener una influencia en la literatura de Europa. Siempre era al revés. Los europeos nos influían en el arte a nosotros, igual que los estadounidenses. Pero ahora tenemos un producto de exportación que son los escritores del boom literario, ¿ya? Dentro del boom literario, como les digo, el que más resalta es Gabriel García Márquez, que él estudió leyes después de que estuvo un dictador en Colombia. Él sale de ahí y se convierte en periodista. eh, Fue un gran escritor, pero un gran periodista también y un gran lector. Eso lo vimos en la clase pasada, Axel, ¿te acuerdas? ¿O no? Sí, profe. ¿Te acuerdas? Tenemos una pintura de él. A ver, así empieza El coronel no tiene quien la escriba. A ver, Esteban, ¿me puedes leer eso? ¿Qué cree que le lea, profe? Ese, Disculpe. muchos años después, frente al Ya. pelotón. Ya. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se Ay, que se precipitaban. precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Ya. Este inicio, ¿verdad? Porque el coronel, digamos, Aureliano Buendía, que no es un nombre común, que es un nombre hispanoamericano, absolutamente con la influencia que nosotros le damos a todas las cosas con nuestra cultura, que es mestiza, que es católica, que es española, que tiene elementos de los esclavos africanos que también llegaron acá a América, ¿verdad? Todas esas mezclas dan origen a lo que se llama realismo mágico, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en América Latina existe una realidad con la que convivimos a diario, pero que es mágica, que existe, no es una invención. Por lo tanto, el realismo mágico de Latinoamérica no se podría dar en otra parte, no se puede inventar, porque es parte de nuestra naturaleza. Hablo de la naturaleza, de los árboles, del cielo, de las nubes, que de pronto en Brasil hay sol y después está lloviendo o llueve con calor. Los fenómenos atmosféricos que ocurren acá en América Latina, el clima produce esos huevos prehistóricos, que no son huevos, que son piedras pulidas blancas y enormes, como huevos prehistóricos. Ustedes saben que en Brasil, por ejemplo, hay minería del rubí, ustedes saben que es un tipo de piedra preciosa de color rojo, que allá es fácil de encontrar, es muy fácil. Brasil está lleno de riquezas naturales, igual que Venezuela, ¿ya? Colombia. Y nosotros en América Latina tenemos una serie de recursos naturales que no tienen los europeos. Tenemos animales salvajes que no tienen los europeos. Y tenemos una forma de vivir el mundo que no es de los europeos. Eso nos tiene que quedar claro para entender este grupo. Ahora, esa manera de describir es absolutamente de la imaginación de Gabriel García Márquez. Este libro es larguísimo. Ya son muy pocos los profesores de castellano, como yo, que den a leer Cien años de soledad. Es muy extraño porque es muy largo, se demoran bastante tiempo en leerlo y tiene muchos personajes que están todos relacionados con la familia Buendía y con Macondo. Macondo existe, niños, pero no se llama Macondo en la realidad, se llama Aracataca. ¿Te acuerdas, bicho, que vimos eso la semana pasada? ¿Se acuerdan que se llama Aracataca Macondo? Porque Aracataca es el lugar real que existe. Ya dice, así comienza la célebre novela de García Márquez que vio la luz el 30 de mayo de 1967 en la editorial sudamericana de Buenos Aires. 100 años de soledad ha sido traducida, a más de 35 idiomas y se calcula que en los 36 años que dura su leyenda se han vendido más de 30 millones de ejemplares. Además de esto, en 1982 le conceden el Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. A ver, esto es un boom de ventas desde el comienzo y hasta el día de hoy se sigue editando la novela. Tiene personajes que son chistosos, así como los personajes del Quijote, y tiene realidades que son de América Latina. ¿Ya? El patriarca es el padre de la tribu. Don Aureliano Buendía es el patriarca de la tribu. Ya, a ver, Axel, léeme ahí, dice la historia o argumento de 100 años de soledad. La historia transcurre en un pueblo llamado Macondo, el cual fue fundado por José Arcadio Buendía, debido a que éste se marchó a Riohacha junto a su esposa, Úrsula Iguarán, por haber matado de duelo a un hombre. Ellos se habían casado a pesar de ser primos,
Un precedente indicaba que de un matrimonio en el cual hubieran vínculos familiares, podría nacer un hijo con cola de cerdo, pero por suerte eso no ocurrió. Ya. XD. Muy bien. Eso no ocurre, ¿verdad?, en el matrimonio de ellos dos, pero sí va a ocurrir más adelante. Aquí hay un horror ortográfico, eso no es con tilde. Perdonen, niños, aproveché de corregirlo al tiro. Dice, el cual fue fundado por José Arcadio Buendía. ¿Ya? Él fundó el pueblo de Macondo. Ahora, esta familia Buendía aparece en varias novelas de Gabriel García Márquez. De hecho, antes de Cien años de soledad existió la hojarasca, ¿ya?, que es un fenómeno que ocurre después que hay muchas hojas en el suelo, generalmente en el otoño, y viene una ventolera que es muy fuerte y se lleva las hojas, de ahí viene la palabra hojarasca, que es un montón de hojas que quedan como amontonadas en un cerrito, producto de ese viento que se da en el Caribe. Después dice, tía Leslie, ¿me lees ese pedacito? Tuvieron 3 hijos y así empieza la historia de la familia Buendía, que es la primera generación que comienza por describir García Márquez. Luego aparece un personaje llamado Melquiades, sí, Melquiades, Hay una un gitano de múltiples conocimientos intelectuales que afirmaba poseer las claves de Nostradamus, razón por la cual le deja escrito a José Arcadio un pergamino. El mismo pasa por las 6 generaciones sin haberse podido descifrar. Muy bien. Ya, este personaje, está mal escrito acá también, me salté, es Melquiades. Ya, Melquiades es Melquisedec. Melquisedec aparece en la Biblia. Hay un elemento acá intertextual con la Biblia. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, en la Biblia, en los primeros personajes grandes de la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, aparecen estos seres que hablaban con Dios. Dios hablaba con ellos y eran obedientes y también eran capaces de transmutar el mundo. Ahora, este Melquiades hace alusión a Melquisedec, que es el que sale en la Biblia, pero fíjense bien que es un gitano con múltiples conocimientos intelectuales. Uno por prejuicio a los gitanos no les atribuye grandes conocimientos intelectuales, pero este Melquiades que vive en Macondo, sí. Ahora, lo más chistoso es que conoce las claves de Nostradamus, que es otro personaje, ¿verdad?, de la historia del mundo de la adivinación, que es muy, muy importante. Así, Gabriel García Márquez va construyendo su historia con elementos que son de Colombia, de Aracataca, pero que Aracataca en realidad es Macondo en la novela, porque Aracataca existe, ¿ya? Y lo va mezclando con todas las lecturas que él tuvo de los autores europeos, ¿ya? Y como les digo, él es un excelente lector, y solamente porque él fue un excelente lector, fue capaz de hacer esta obra. Ahora, sí, existe un prejuicio. La gente que es de la línea sanguínea podrían tener los hijos algún tipo de problema. Por mucho tiempo, la Iglesia Católica ponía la advertencia de que no era muy bueno casarse con primos, digamos, primos hermanos. Ellos viven harto tiempo bien, porque nunca nace ese hijo con colita de chancho, por lo menos en las primeras generaciones, ¿ya? Ahora, cuando se cuenta esta historia de que ellos iban a ver el hielo, está descrito tan bien que uno se imagina ese pedazo de hielo metido ahí donde hace calor, detrás de una gran carpa gigante, así como un circo, y que toda la gente que vivía ahí nunca había visto el hielo. Y cuando él lo ve, lo describe como un diamante gigante. Esa era como las entretenciones que tenían aquí en el pueblo de Macondo. En otro momento hay una parte muy chistosa, se las cuento porque, bueno, en algún momento a lo mejor ustedes lo van a leer, es que pierden todos la memoria y tienen una peste que es la peste del insomnio, donde no duermen y empieza a olvidársele a todo el pueblo los nombres de las cosas. Entonces, para que no se les olvide, empiezan a escribir los nombres de los objetos a mano, en un papelito. Ponen silla, ponen puerta, ponen iglesia, todos los del pueblo de Macondo, porque les viene esta peste, ¿no es cierto?, este estado de contagio donde se les empieza a olvidar cómo se llaman las cosas.
eso está dentro, parte de la novela, que hay partes que son muy chistosas, que son cosas que solamente se le pueden haber ocurrido a García Márquez en esta cultura colombiana, hispanoamericana. A ver, la Denise, léeme eso. Solamente el último. Solamente el último Aureliano, luego de que se cumpliera el mito de que el hijo de familiares naciera con cola de cerdo y se los comieran las hormigas, pudo revelar las claves con que estaba escrito aquel pergamino. Este contenía nada más, o sea, nada menos que la historia de la familia organizada en tiempo y espacio, pero escrita con 100 años. No, pero escrita 100 años antes. Un árbol genealógico. Muy bien. O sea, este famoso pergamino lo que contenía era la historia en realidad, de todo el pueblo y de la familia Buendía, y ese árbol genealógico aparece al final, descifrado, ¿ya? Y tiene una serie de elementos que son muy propios también de la Biblia. Hay gente que ha comparado a 100 años de soledad con todo el Antiguo Testamento. Es muy interesante. ¿En qué mundo no existen tantos misterios como en América Latina, niños? Y están relacionados con la fe por lo general, ¿ya? Los pergaminos, los santos que hacen milagros, las vírgenes, las procesiones, son propias de América Latina y de la influencia católica española y católica portuguesa en el caso de Brasil, que se ve revelado acá. Claro, durante toda la novela nosotros queremos saber qué tiene el famoso pergamino, y después ya se revela que estaba el árbol genealógico de la familia y estos 100 años de soledad que iba a vivir la familia en Macondo. Ya, obviamente que este tipo de narrador es un narrador que es omnisciente, pero de repente pasa a ser parte del mundo narrado, que también eso es algo interesante que hace Gabriel García Márquez. A ver, ¿quién me puede leer? A ver, la Belén estaba por ahí. ¿Quién más está? ¿Quién me quiere leer ahí? ¿Ricardo? Dígame. ¿Me puede leer eso? ¿Se puede apreciar? No, se puede apreciar que el narrador se encuentra fuera de la historia. Es importante recordar que el narrador omnisciente sobre el pasado, presente y futuro de los personajes y de la historia, pero también desaparece y da paso a los diálogos de los personajes. Si bien a lo largo de toda la novela podemos afirmar que el tipo de narrador es el omnisciente, como ya se dijo en la última frase de 100 años de soledad, se ve lo contrario, ya que se cambia el narrador. Ya, esta especie como de cambio de narrador es propio de una novela que es larga, ¿ya? No es como estática el estilo, ¿ya? Y eso también le da mayor originalidad a la novela, porque por lo general las novelas, los grandes clásicos siempre tienen un estilo de narrador, ¿ya? Pero lo que hace García Márquez es que tenemos un narrador que conoce todo lo que va a pasar, pero también se va como diluyendo. Cuando yo paso del narrador al diálogo de los personajes, se llama estilo indirecto libre o directo libre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí, vamos. A ver, miren, indirecto libre, indirecto es cuando yo digo lo que dicen los personajes, si soy el narrador del cuento o de la novela. Pero cuando hablan directamente los personajes en la novela, igual que en una obra de teatro, ¿sí? Empiezan a dialogar y eso va produciendo el movimiento de la acción narrativa. Se llama estilo directo libre, porque hablan directamente los personajes. No existe un mediador que es el narrador que dice, Aureliano dijo esto a Úrsula Amaranta, sino que Úrsula Amaranta en ese espacio, en esa hoja, comienza a hablar con Aureliano. Y a eso se le llama estilo directo libre. Directo libre porque hablan directamente los personajes sin que exista un mediador. Tiene la misma estructura que una obra de teatro. Dijo Úrsula esto, dijo Aureliano esto. ¿Ahora se acuerdan o no? Más o menos. ¿Se acuerdan? Sí, no, con esa explicación está bien. Y ahora sí ya entendí. ¿No se acuerdan? Bueno, ya, la cosa es que acá aparece un narrador omnisciente que de repente se cambia a un estilo
directo, libre, porque hablan los personajes, ¿ya? Pero después de nuevo vuelve a decir y a saber y a contar lo que hacen los personajes, ¿ya? Eso que es variado le da mayor agilidad a la novela. Vamos acá. A ver, dice, a ver, Leslie, ¿me puedes ayudar con esa? Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres, y al instante en que Aureliano Babilonia termina de descifrar los pergaminos, y todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Ese pedacito que acaba de leer la tía Leslie resume esta magia de la historia de la familia Buendía en Macondo. Tiene un tono así como muy de la Biblia, ¿verdad? Ahora, Aureliano se llaman todos, y ustedes van a decir, pero tía, qué enredo más grande. Claro, pero el segundo nombre cambia, ¿me entienden? El segundo nombre. Es como cuando cuando papá se llama José, y al hijo le ponen José Tomás, y José Tomás tiene un hijo, y al otro le pone José Ricardo, y al otro le pone José Ernesto, pero la marca está en el Aureliano, entonces tú los vas distinguiendo por el segundo nombre, ¿ya? Y porque también hay una evolución histórica de la familia a lo largo de la novela. Ahora, eso es absolutamente como de la Biblia, la familia, las estirpes son digamos, una raza, una familia entera, condenada a 100 años de soledad, no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con la imagen de los profetas y de los videntes que son propios de la cultura humana y de América Latina. Nosotros siempre estamos consultando, queremos tener una relación con las cosas esotéricas que son muy comunes en América Latina, muy comunes. Desde los orígenes, desde que llegaron los españoles, siempre ha convivido la Iglesia Católica con las creencias de la gente de América Latina, con las creencias en sus dioses, en sus costumbres, en sus magias, ¿ya? Y se fueron mezclando después con la cultura africana, con los esclavos que llegaron. En Colombia llegaron muchos más esclavos, a Venezuela también, a Brasil también. Acá Chile quizás no tanto, pero nosotros también tenemos un pensamiento mágico en nuestra cultura. Dice, en este momento, el narrador situado afuera de la historia pasa a ser un personaje y a vivir dentro de la historia. Pasa de ser un narrador omnisciente a un narrador protagonista. Macondo ha inspirado canciones, cumbia. ¿Quién no ha escuchado esa canción? Macondo, yo me voy para Macondo. No sé, no me acuerdo quién la canta, pero es una cumbia. Acuérdense que la cumbia es el baile nacional de Colombia, ¿ya? Eso yo creo que ustedes lo sabían, ¿no? Aquí tiene una reflexión Gabriel García Márquez. Dice, el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. O sea, aprender a vivir en soledad. Es algo que él siempre habla sobre la soledad, y yo creo que él es muy sabio y tiene razón. Fíjense bien que, bueno, esto se los digo yo, no lo dice Gabriel García Márquez. Si tú aprendes a vivir solo un tiempo, vas a poder vivir en pareja. Ya, porque uno se conoce mejor. Primero uno se tiene que conocer uno, y claro, te ayuda el otro a conocerte, pero es importante pasar ciertos espacios de soledad. Fíjense que incluso muchos europeos lo hacen como una práctica dentro del mismo matrimonio, y que se alejan, digamos, de verdad, pero sin terminar la relación, porque eso es necesario, porque todos necesitamos un espacio de soledad, de autoconocimiento. Siempre, es muy sano. A ver, dice Gabriel García Márquez, nació el 6 de marzo de 1928 en un pueblito de la costa atlántica de Colombia llamado Aracataca. Fue el mayor de una familia numerosa de 12 hermanos, que se podría considerar de clase media. Gabriel Eligio García, su padre, fue uno de los numerosos inmigrantes que con la fiebre del banano llegaron a Aracataca en la primera década del siglo XX. Porque el banano, ¿se acuerdan que yo les decía que no es lo mismo que el plátano? Nosotros le decimos plátano en Chile a los bananos. Las bananas o bananos son
lo que nosotros le decimos plátano. Y los plátanos son verdes y se comen fritos. ¿Sabían eso? Yo sé que ustedes han visto plátanos en el supermercado, que son parecidos a las bananas que comemos nosotros, que son amarillas, y son más dulces, ¿ya? Ese es un alcance que les hago. Ahora, cuando llegó la fiebre del banano a toda esta parte del Caribe, fue impresionante porque se comenzó a exportar, llegaron los ingleses, llegaron los franceses a poner sus empresas de una manera muy acelerada, ¿ya? Y se enriquecieron los extranjeros y también la gente que trabajaba ahí, pero igual siempre existió como un abuso del pobre obrero, del trabajador, que se encargaba de estas plantaciones. Lo mismo pasó con las plantaciones del tabaco que había en Cuba, por ejemplo. Ustedes saben que después se nacionalizó cubano después de Fidel Castro, pero antes eran los estadounidenses los que se llevaban todos los habanos y todo el tabaco y aprovecharon mucho tanto el ron de caña de azúcar, ¿verdad? Y el tabaco. Eso como por cultura general. ¿Por qué? Porque América Latina es muy rica en recursos naturales y eso nosotros no lo valoramos. Imagínense que si nosotros tuviéramos la cuarta parte de perseverancia y de voluntad que tienen los finlandeses, que tienen su país en un nivel muy alto de educación, sin los recursos naturales, porque ellos están rodeados de hielo, de fiordos, de hielo por todos lados, imagínense ustedes qué sería de nosotros si tuviéramos un aprovechamiento de todos esos recursos que son nuestros. ¿Se han preguntado alguna vez? Porque siempre tienen que ser las empresas extranjeras las que vienen acá, cuando nosotros podríamos ser los que fabricamos y los que creamos. Esa es una motivación que les dejo, porque siempre estamos dependiendo de la producción de los chinos, de la producción de esto, de los ingleses, de los que tienen las cadenas de retail, que son estadounidenses, ¿verdad? La mamá de él se llama, no se puede llamar otro nombre, Luisa Santiago Márquez. Miren qué extraño el nombre, porque el segundo nombre tiene como un santo un poco masculino. Luisa Santiago Márquez, así llamaba la mamá. Pertenecía a una familia muy eminente del lugar. Era hija del coronel Nicolás Márquez. Su mamá, la mamá de Gabriel García Márquez, era una mujer, digamos, de clase muy acaudalada. Nicolás Márquez se casó con Tranquilina Iguarán. Tranquilina Iguarán, solamente la cabeza de un colombiano se le podría... Fíjense bien que los colombianos tienen unos nombres bien raros, porque a veces mezclan el nombre de la mamá y el papá y crean un nombre nuevo para los hijos. No sé si se han dado cuenta de eso, igual que los venezolanos. Bueno, se llamaba Tranquilina Iguarán y Nicolás Márquez, ¿ya? Que no vieron con buenos ojos los amores de su hija con uno de los aventureros de la hojarasca. ¿De quién? Del papá de Gabriel García Márquez, ¿ya? Por eso cuando tras vencer múltiples dificultades Gabriel Eligio y Luisa Santiago consiguieron casarse, se alejaron de la familia y se instalaron en Riohacha. Sin embargo, cuando tenía que nacer su primer hijo, viajaron nuevamente a Aracataca para que él naciera allí. ¿Quién? Gabriel García Márquez. Ahora, Aracataca tiene inundaciones, Aracataca sí tiene invasión de langostas, Aracataca sí tiene serpientes gigantes, ¿ya? Aracataca existe, Aracataca sí tiene plantaciones de bananos, ¿ya? Aracataca sí tiene un tren y un ferrocarril que transporta esos bananos. Aracataca sí tiene una lluvia de mariposas junto con lluvias de langostas, ¿ya? Entonces, todo eso en naturaleza aparece en los libros de Gabriel García Márquez y después en las obras de los otros novelistas de América Latina. Niños, este pedacito lo voy a leer rápido y les quiero dar algunas indicaciones generales. Luego de esto, Gabriel García Márquez se quedó con su abuelo hasta cuando tenía 8 años. Cuando murió Nicolás Márquez, su abuelo, al que él siempre consideró la figura más importante de su vida, hasta el punto de que tras su muerte sentía que nada importante le había sucedido. O sea, él siente que el abuelo y la abuela fueron los que le dieron esa creatividad. La abuela le contaba historias increíbles y muchas de esas historias
él le hace un homenaje en Úrsula y Guarán, en el personaje que aparece en la novela, a su abuela. La abuela le contaba historias que él se creía desde chico, entonces él comenzó a desarrollar una imaginación con esa historia que son parte de su talento como novelista, ¿ya? Se dice que hubo momentos en la vida de Gabriel García Márquez que lo han marcado y que le han servido de inspiración para escribir Cien años de soledad. Uno fue cuando de regreso con su madre a su pueblo natal, luego de 8 años para vender el caserón o la gran casa de los abuelos, dice, fue quizás frente a las ruinas de aquella casa grande y muy triste donde había vivido los primeros años de su vida con una hermana que comía tierra, una abuela que adivinaba el porvenir y un abuelo atormentado por la sombra de un hombre al que había tenido que matar en un duelo. Fue allí donde sintió, tal vez por primera vez, la necesidad de dejar constancia poética del mundo de su infancia. Y el otro fue 13 años más tarde de aquel viaje, en un día de enero de 1965, mientras conducía su automóvil por una carretera de Ciudad de México a Acapulco, que sintió toda la soledad de América Latina y comprendió que había llegado el momento de encerrarse con sus fantasmas y fundar Macondo, es decir, de manera figurada, comenzar a escribir su gran novela Cien años de soledad. ¿A dónde la escribe? En México. A él lo persiguió un dictador colombiano, por si acaso, a él le pasó de todo. Él tuvo una vida muy agitada, él vivió en París también, vivió en Francia, pero él fue capaz de hacer de su vida una creación, y una creación como les digo, es la obra escrita más importante después de la Biblia y después del Quijote de la Mancha. Estos 2 PPTs, niños, yo les voy a mandar todos los PPTs en un envío que les voy a hacer, yo creo, hoy día en la tarde, de lo que he usado hasta ahora. Pero estos 2 PPTs, el del boom literario, el de que vimos la semana pasada, tía Leslie, y van a ser parte de una prueba, de un trabajo, no sé, de un ensayo, yo creo, que vamos a tener de vuelta. ¿Cuándo? No sé. Pero cuando volvamos voy a usar la base de Gabriel García Márquez, estos PPT. No sé si tienen alguna duda, niños. Porque voy a darles el PDF, se los voy a mandar. El coronel no tiene quien le escriba y les voy a mandar una guía, una prueba. Se las voy a dar con harto tiempo, sí. ¿Ya? Tía Leslie, ¿tú te acuerdas que el coronel no tiene quien le escriba? Es cortito, no es largo, es fácil de leer y yo sé que les va a gustar. Les voy a dar harto tiempo, no sé cuánto tiempo, pero les voy a dar harto tiempo para que lo puedan leer. ¿Están de acuerdo, no? Tienen que leer A mí me algo. parece. Sí, porque tienen que leer algo de García Márquez. ¿Sí? Porque les podría dar Paula, pero siento que es muy largo y como no sabemos muy bien cuándo vamos a volver, voy a considerar este PDF de El coronel no tiene quien le escriba. Y yo sé que les va a gustar. Se los voy a mandar a los correos. Si hay alguien de quien yo todavía no tenga el correo, creo que los tengo de todos los de cuarto medio, me escriben, ¿ya? O me avisan, le pueden avisar a Ricardo o a la Camila que tiene también, hay algunos compañeros que tienen el celular mío, ¿ya? Ricardo, ¿Para máquina. qué? ¿Ah? ¿Sí? Ricardo, ¿tú me ayudas? Sí, por supuesto. Ya, porque si a lo mejor hay algún compañero de quien yo no tengo el celular o no tengo su correo, porque no sé si pueden todos entrar a Betel al mismo tiempo, ¿ya? No sé si tienen algo que decirme, a mí me preocupa mucho que terminemos bien. Para los niños que me deben algunas evaluaciones, también les voy a mandar guía y les voy a mandar el nombre de los niños que me deben, ¿ya? Voy a hacer un último intento. Felicito a los compañeros que a lo mejor aún no pudiendo estar en las clases, me han mandado todo, como el Matías Morales, por ejemplo, que me mandó todo. El Esteban también, Esteban Pineda se puso al día. Yo creo que todos lo pueden hacer, niños. Oh. Yo confío. Lo escucho. Dígame. ¿Qué dijo Esteban Pires? Esteban Pineda, hoy, perdón, era para no decir Sebastián, para no, cuando ustedes eran chicos le decían Sebastián Piñera, parece, ¿se acuerdan? Sí. Perdón, Esteban Pineda, mira, esto es como Gabriel Qué García Márquez, triste. estoy cambiando, estoy surrealista hoy día, perdónenme, niños, ¿ya? Voy a No se decir preocupe. Ricardo Avendaño,
No, 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 Le leen no, órdenes. no, no, eso, sí, sí. Tía, le hizo mal la lluvia. Niños, les vuelvo a repetir, esto es información, pero para acotar la información se los voy a mandar en un PPT, ¿de acuerdo? Eso lo atesoran. No sé cuándo vamos a volver a clase dentro de la... Ahora, si no volviéramos, porque dicen que viene otro virus, no sé cuánto, La esto, cocina. sí, sí, me acordé de cuando yo tuve el H1N1, tía. Leslie, no se lo doy a nadie. Ahí sí que fue surrealista esa fiebre de 40 grados. Yo les conté que tuve H1N1.